Bueno, mi misión es en Disneyland, así que estaré en Urayasu. Podré tomar un tren a la ciudad cuando termine allí, dijo Yuji, esperando sonar un poco más tranquilo que antes. Qué suerte tiene ese mocoso. Estaré en Yokohama, pero creo que podré llegar a Tokio a tiempo, dijo Suguru. Tengo que lidiar con un par de maldiciones de primera categoría que están aterrorizando un hospital. He sacado una nota especial, dijo Satoru con aire de suficiencia. Suguru pareció decepcionado. ¿Quieres intercambiar? Quiero algunas cartas de grado especial más para añadir a mi arsenal. Claro, puedo volar a Tokio rápidamente para que podamos seguir de fiesta. ¿Qué vamos a hacer?, preguntó Yuji. Estaba pensando en hacer karaoke, disfrazarnos con trajes terroríficos, o sexys, y básicamente aterrorizar a la población local, dijo Satoru. Ya tengo un disfraz en mente. ¿Qué les parece vampiro sexy? De ninguna manera, dijo Suguru, mientras Shoko fingía tener arcadas. Bueno, ¿de qué os vais a disfrazar?, preguntó Satoru con vehemencia. Probablemente Jack Sparrow o algo así, dijo Suguru. ¿Capitán América?, preguntó Yuji. Seguro que no había ninguna tienda Don Quijote cerca que tuviera un disfraz de alguno de los Vengadores o algo así. O tal vez debería probar con la Liga de la Justicia. No, espera, siempre había algo relacionado con Dragon Ball Z allí. Pero claro, Satoru y Suguru probablemente se burlarían de Yuji si se disfrazaba de Goku o algo parecido, teniendo en cuenta el apellido falso que llevaba usando los últimos 6 meses. Sin embargo, sus 3 amigos conocían su verdadero apellido desde que se enteraron de su reencuentro con su abuelo. Para simplificar las cosas, Yuji decidió conservar su apellido falso, simplemente para no confundir a nadie cuando, siendo más joven, comenzara sus estudios en la preparatoria Jujutsu. Hablando de eso, Yuji se preguntaba qué estarían haciendo su abuelo y su yo más joven. Los había visto un par de veces desde que los conoció en mayo, y estaban bien. Era bastante extraño ver a un pequeño Yuji Itadori tropezando, con aspecto regordete, intentando mordisquear cualquier cosa que encontrara. Aquella noche cuidando niños lo había convencido por completo de que no quería tener hijos jamás. Suena bastante bien, dijo Satoru, y su sonrisa se tornó francamente lasciva. En Disneylandia hay muchas chicas guapas, así que asegúrate de dar una buena vuelta e invitar a algunas, Yuji. Asqueroso, murmuró Shoko mientras Suguru solo se reía. Yuji le devolvió la sonrisa. No creo que sea una buena idea, Dojo. ¿Y si Utaime-senpai se entera?, preguntó inocentemente. Dijo Satoru, mientras Suguru y Shoko estallaban en carcajadas. Satoru los miró. ¿De qué está hablando? ¿Por qué le importaría a Utaime que salgamos con chicas? Creo que Yuji está hablando de ti, dijo Suguru entre risas. ¿Y yo qué?, dijo Satoru. Yuji, sin embargo, simplemente se levantó y se marchó, dejando a Satoru gritándole a sus espaldas mientras intentaba averiguar qué era tan gracioso. Sinceramente, Yuji no recordaba si alguna vez había estado en Disneylandia en su vida anterior. Recordaba haber venido para 1 o 2 misiones con Nobara o Megundi, porque resultó que el lugar más feliz del mundo era un caldo de cultivo para maldiciones nacidas de niños enfadados y padres estresados. Pero todas esas maldiciones habían sido encontradas y exorcizadas fuera del parque temático, así que Yuji y sus amigos nunca habían entrado. Hoy, sin embargo, la maldición de grado 1 está haciendo estallar recuerdos y causando estragos por donde quiera que va. La sede de Jujutsu solo se percató de la gravedad de la situación cuando la maldición evolucionó y arrojó a un padre justo delante de una montaña rusa, creando una escena de carnicería espantosa a su paso. Yuji entró solo a Disneyland y esperó a que se corriera el telón sobre el parque temático. Una vez sumido en la oscuridad, el joven hechicero activó sus garras, gruñendo de frustración al tener que remangarse hasta los codos. Quizás debería pedir que le modificaran el uniforme para que fuera de manga corta, pero luego recordó que aún intentaba ocultar sus brillantes tatuajes. Cuando me gradúe, usaré mangas cortas, pensó. Aunque, pensándolo bien, ya empezaba a hacer frío, pues el otoño estaba muy avanzado. Incluso desde fuera, Disneyland rebosaba de multitudes de personas de todas las edades, que traían consigo una cacofonía de ruido y alegría. Sin embargo, en ese momento estaba completamente vacío, tanto que los pasos de Yuji resonaban por la enorme calle principal. Los edificios estaban desiertos, pero cientos, no, miles, de diminutas criaturas se movían como insectos, atraídas por el poder de la cortina. Mamá, quiero quedarme, dijo una maldición. ¿Una vuelta más, por favor?, gritó otro. ¡Qué asco!, murmuró Yuji cuando una criatura parecida a un ciempiés intentó treparle por la pierna.
Rápidamente le aplastó la cabeza con el zapato, exorcizándola por completo antes de seguir su camino hacia las atracciones. Al parecer, se trataba de la montaña rusa Splash Mountain, y cuando Yuji llegó a ella comprendió por qué todo el parque se había derrumbado. Las pistas de agua y los estanques estaban teñidos de rojo por la sangre, y la atracción más cercana, que había estado estacionada, aún conservaba los restos de la pobre persona que había sido arrojada justo debajo. El ceño de Yuji se frunció aún más, y sus tatuajes brillaron con mayor intensidad por un instante mientras su furia se desataba momentáneamente. No sabía nada sobre el espíritu maldito que había hecho esto, solo que estaba hecho de las emociones negativas causadas por la gente molesta por no poder disfrutar de las atracciones. Yuji se acercó a la atracción, saltó a uno de los trenes y miró a su alrededor. Su visión maldita se abrió, sus ojos rojos brillaron mientras buscaban señales de energía maldita. Desafortunadamente, en un lugar como una importante atracción turística, la energía maldita estaba por todas partes, lo que dificultaba ver exactamente lo que buscaba. El espíritu maldito era lo suficientemente astuto como para saber cómo ocultar su propia marca, mimetizando su singular firma con las demás. Pero Yuji no tuvo que esperar mucho. El agua ensangrentada del estanque cercano brotó repentinamente como una fuente, y de las profundidades emergió una horrible figura negra de un espíritu maldito. Se parecía un poco a uno de los 7 enanitos de la película Blancanieves, solo que su piel era negra, sus ojos morados y sus dientes afilados como navajas. Y aún así, a pesar de parecer un híbrido entre duende y enano, la maldición era al menos 5 veces más grande que Yuji. Ahí estás, dijo Yuji, con el rostro serio al ver al espíritu maldito abalanzarse sobre él. Se agachó y se lanzó lejos del tren. El cuerpo de la maldición se estrelló contra el tren, aplastándolo y haciendo que saliera aún más agua a presión. Quiero subirme a la montaña rusa ahora. Rugió la maldición. Yuji esquivó un puñetazo, se lanzó hacia adelante y le propinó una poderosa patada en el pecho a la criatura. Su piel la atravesó por completo, y todo el cuerpo de la criatura vibró con la onda expansiva de la patada antes de estallar en una lluvia de sangre púrpura. Yuji aterrizó con destreza en la acera que bordeaba la atracción, y luego miró a su alrededor con confusión. Eso fue demasiado fácil. Yuji ni siquiera había puesto nada de su energía maldita en la patada. Solo pretendía crear algo de espacio entre él y la maldición. ¿De verdad se había vuelto tan fuerte? Ya sabía que podía lidiar con maldiciones de grado especial y exorcizarlas él solo, pues había derrotado a docenas de ellas desde su llegada al pasado. Pero vencer a esta maldición de grado 1 fue simplemente demasiado rápido. Bueno, supongo que eso se acabó, murmuró Yuji para sí mismo justo cuando se levantó el telón. Con el rapidísimo exorcismo terminado, ahora tenía bastantes horas antes de que comenzara la fiesta de Halloween de Satoru. Bueno, al menos tenía tiempo para comprar un disfraz o lo que fuera. Yuji se preguntaba qué podía hacer mientras tanto, así que dio una vuelta por Urayasu, explorando todo lo que le parecía interesante antes de dirigirse a Odaiba para ver la estatua de Gundam a tamaño real. Sin embargo, para su decepción, no había ninguna estatua, y tuvieron que recordárselo cuando le explicaron que la estatua no se erigiría hasta 2009, dentro de 4 años. ¿Y ahora qué? Gruñó Yuji. En realidad no había mucho que hacer. No había grandes eventos deportivos que ver, era demasiado joven para ir a bares o restaurantes izakaya. Podía ir a una sala de juegos, y había unas cuantas en Odaiba. Pero, ¿de verdad quería ir a una sala de juegos? Hacía tanto tiempo que no disfrutaba de esas cosas, de las que obsesionaban a los adolescentes. Había pasado por tantas cosas que se sentía mucho mayor de lo que era. Técnicamente, eso era cierto, dado que su edad mental era casi 3 años mayor que su edad física. ¿Le pasaba algo a Yuji? Incluso a Satoru le gustaba ir a las salas de juegos y a los parques de atracciones con sus amigos, y ese tipo era capaz de matar a alguien sin perder el sueño. Sacudiendo la cabeza, Yuji decidió que ya era hora de dirigirse a Shibuya. Si tomaba el tren ahora, llegaría más o menos al mismo tiempo que los demás. Echó un vistazo al puente arcoíris al otro lado de la bahía y corrió de vuelta hacia la estación de Odaiba. Poco más de media hora después, Yuji estaba de vuelta en el cruce de Shibuya. No había cambiado mucho, si es que había cambiado algo, desde que se despertó junto a la estatua de Hachiko. Siendo Halloween, miles de personas ya estaban disfrazadas, aunque el sol aún no se había puesto del todo. Y a juzgar por el alboroto de muchos, ya estaban completamente borrachos. Yuji soltó una risita divertida al ver a un estudiante universitario vestido de vampiro tropezar y caer, arrastrando consigo a 3 de sus amigos, también borrachos.
Se rieron como locos mientras unas cuantas chicas guapas de su misma edad soltaban risitas. Yuji se preguntó si algún día él también podría ir a la universidad. Si las cosas seguían igual que en la línea temporal anterior, tendría casi 30 años cuando Sukuna y Kenjaku reaparecieran. Mucho tiempo para que Yuji disfrutara de la vida normal. Estaba seguro de que a Satoru y Suguru no les importaría ir a la universidad, aunque solo fuera para conquistar a las chicas y tener una novia diferente cada 2 semanas. A Satoru seguro que le gustaría. Yuji se preguntó si alguna vez tendría novia, pero luego frunció el ceño. Vaya, la verdad es que no tenía muchas posibilidades de encontrar novia, ni siquiera en el instituto. La única chica de su edad que conocía en esta línea temporal era Shoko, pero ella había dejado claro que no le interesaba salir con nadie. Utahime-senpai era muy simpática, pero Yuji estaba casi seguro de que tenía algo con Satoru, aunque ella nunca lo admitiría, y él era demasiado despistado para darse cuenta. Estaba Mei Mei, pero si bien físicamente era muy del tipo de Yuji, su obsesión con el dinero dejaba bastante que desear. Yuji suspiró y siguió caminando hacia la tienda Mega Don Quijote, no muy lejos del cruce de Shibuya. Quizás sí iría a la universidad, aunque solo fuera para ampliar su círculo de amigos. Aunque era fácil perderse en la enorme tienda, Yuji solo estuvo allí 15 minutos. Decidió comprar un disfraz de Goku, sabiendo perfectamente que Satoru y Suguru se burlarían de él toda la noche. Al salir, Yuji corrió a un baño público y se vistió antes de volver a la calle. Se mezcló bastante bien con la gente, pero tuvo que caminar un poco para llegar al bar donde se suponía que se encontrarían. Pero al salir del cruce, Yuji sintió de repente un destello de energía maldita. Se detuvo en medio del sendero, mirando a su alrededor. ¿Era Satoru? No, la señal maldita le resultaba desconocida a Yuji, y tampoco era tan poderosa. Si se trataba de un usuario de energía maldita, le sería imposible a Yuji determinar de dónde provenía, simplemente por la gran cantidad de gente que se encontraba en las inmediaciones. La fiesta de Satoru podía esperar. A Yuji no le convencía la idea de dejar solo a un espíritu maldito potencialmente muy poderoso que pudiera hacerle daño a alguien, pero esperaba que se hubiera encargado de él para cuando comenzara la fiesta. Yuji siguió el rastro más intenso de energía maldita, con la esperanza de que lo llevara a su origen. El rastro lo alejó de las calles más concurridas de Shibuya y lo condujo a callejones oscuros. Los ojos de Yuji comenzaron a brillar mientras su energía maldita se intensificaba con anticipación, justo cuando doblaba una esquina y entraba en un callejón oscuro. Sangre apareció alrededor de su mano derecha y buscó al espíritu maldito. No había nada. El rastro de energía sin duda conducía a Yuji a ese lugar exacto, pero incluso aguzando sus sentidos, no lograba descubrir qué lo producía. ¿Se enfrentaba a un espíritu maldito capaz de enmascarar su energía maligna? ¿Había intentado suprimirla en el instante en que se dio cuenta de que lo estaban persiguiendo? Yuji desactivó su manipulación de sangre y se enderezó, mirando con confusión por la carretera. Ya no podía sentir nada, pero sacó su teléfono para enviarle un mensaje de texto a Yaga-sensei. Yo, sensei. Encontré un espíritu maldito muy poderoso en Shibuya, pero se me escapó, así que no puedo encontrarlo. Supongo que tú sí puedes. Un dolor punzante atravesó repentinamente la parte baja de la espalda de Yuji, acompañado del sonido de ropa y carne desgarrándose. Bajó la mirada y vio una hoja roja que sobresalía de su abdomen, de la cual goteaba su propia sangre. La visión de Yuji se nubló y, al volver la vista, vio a un hombre con un kimono gris que lo miraba fijamente. ¿Quién demonios eres? Preguntó. Tu muerte, respondió el hombre. Yuji gruñó y giró sobre sí mismo, ignorando el dolor en la espalda y el estómago mientras intentaba golpear a su aspirante a asesino. Este saltó hacia atrás, y al mismo tiempo apareció un segundo asesino, que descendió de un tejado y aterrizó junto al primero. La hoja del primer asesino desapareció, licuándose frente a él. Aún sintiendo el dolor, Yuji concentró su energía maldita y la multiplicó dentro de su propio cuerpo, dirigiéndola hacia donde había sido apuñalado. Pero entonces abrió los ojos de par en par. Su energía maldita inversa no iba a curar la herida, así que intentó usar la manipulación de sangre normal para forzar su cierre. Pero eso tampoco funcionó. La sangre seguía brotando de la herida, y Yuji miró a sus dos atacantes. ¿Cómo lo hiciste? Comenzó a preguntar. Mi manipulación de la sangre es débil, pero puedo usarla forzando a mi sangre a mantener abiertas las heridas y lesiones, creando una barrera que impide que entre cualquier tipo de energía maldita, explicó el primer asesino.
Y la mía simplemente imita la energía maldita de otro ser y la amplifica, de modo que parece que las reservas de uno son mucho más fuertes de lo que realmente son, dijo el segundo. Así que así me engañaron, pensó Yuji. No percibí ningún espíritu ni a ningún poderoso hechicero. Era solo una trampa, y caí en ella. Si puedes usar la manipulación de sangre, entonces eres del clan Kamo, gruñó Yuji. Una mano se la había llevado al estómago, presionando con fuerza para mantener la presión mientras seguía intentando usar su técnica de maldición inversa. El primer asesino sonrió. Tu insulto al líder de nuestro clan fue un grave error por tu parte. Nadie está por encima de la justicia del clan Kamo, dijo. Barras ensangrentadas se enroscaron alrededor de los antebrazos de Yuji, mientras sus ojos y tatuajes brillaban intensamente. ¿En serio? Si Detoshi estaba tan molesto por mi rechazo a su oferta, lo mínimo que podría haber hecho era tener el valor de decírmelo en persona, gruñó. Rápido como una víbora, Yuji juntó las manos y las apuntó hacia los asesinos. Manipulación de la sangre. Perforación de la sangre. Un potente chorro de sangre condensada salió disparado como una flecha hacia los asesinos, seguido de un crujido en el aire. Los asesinos se apartaron rápidamente, pero justo detrás de donde habían estado un instante antes, la sangre perforadora partió un poste por la mitad. Ambos asesinos no dudaron y se movieron al unísono para intentar flanquear y atacar a Yuji. Yuji estaba preparado. Pensaban que el dolor de su herida incurable mermaría su capacidad de lucha, pero ya había combatido con heridas mucho peores. La daga ensangrentada del primer asesino se hizo añicos contra el antebrazo de Yuji al impactar, mientras él atrapaba el puño del otro con la mano. Sin decir palabra, Yuji lanzó al segundo asesino lejos, haciéndolo estrellarse contra la pared y destrozándola. Intentó agarrar al primero, pero este era más rápido y esquivó el ataque una vez más, fuera del alcance de Yuji. ¿Cómo es que sigues luchando? Mi técnica ya debería haberte dejado incapacitado, exclamó. Deberías haber intentado quebrar mi espíritu primero, respondió Yuji. Cerró el puño con fuerza, retrocedió y lanzó un puñetazo directo al estómago del asesino. Chispas negras brotaron y la sangre salió a borbotones de su boca antes de que él también saliera despedido. Yuji permanecía inmóvil, jadeando con dificultad. Podía seguir luchando hasta acabar con los asesinos, pero su herida le estaba pasando factura. Yuji sintió una energía maldita a sus espaldas y se giró para enfrentarse al atacante. Pero no vio nada y se dio cuenta demasiado tarde de que el segundo asesino lo había engañado de nuevo con su técnica. Sintió un dolor intenso, esta vez justo entre las articulaciones del hombro. Yuji gruñó y lanzó un meteorito de sangre desde sus garras, pero falló cuando el asesino dio una voltereta hacia atrás. Al aterrizar, sacó un cuchillo largo. ¿Estás seguro de que eres el mismo tipo que Gojo Satoru recomendó para el grado especial? Preguntó burlonamente. Yuji simplemente lo miró fijamente y levantó los puños frente a él. Detrás del asesino, la sangre del meteorito fallido ascendió silenciosamente y se dividió en docenas de pequeñas esferas condensadas. A Yuji le bastó con abrir la mano para que las esferas explotaran en una lluvia de sangre. Manipulación de la sangre. Supernova. Tomado por sorpresa, el asesino lanzó un grito al ser golpeado por la explosión de sangre como una bola de pinball, desgarrándose la ropa y la piel. El asesino intentó incorporarse, pero Yuji se lanzó a toda velocidad y le propinó un puñetazo en la cara, impactándolo con otro destello negro. Pero antes de que el asesino saliera disparado, Yuji lo agarró del tobillo y lo estrelló contra el duro suelo de la carretera. Sangre y dientes salieron volando por todas partes, y el asesino gimió de agonía antes de ser lanzado de nuevo. El primer asesino reapareció entonces, pero tenía la boca manchada de sangre y estaba encorvado por el impacto del destello negro en el estómago. Sin embargo, invocó otra daga y cargó hacia adelante. A pesar de que las heridas de Yuji empeoraban, hasta el punto de que ya no sentía el brazo, seguía siendo mucho más rápido que el asesino, por lo que pudo esquivar fácilmente sus tajos. ¿Estás loco? ¿Cómo puede alguien luchar cuando tiene dos heridas que le impiden curarse? Gritó el asesino con furia. Yuji tampoco respondió y le dio una patada en el estómago al asesino, lanzándolo de nuevo por los aires. Pero estaba cansado de luchar y sentía que en cualquier momento se desmayaría. Así que apuntó con los dedos al asesino y lanzó un potente desmantelamiento. El asesino cayó al suelo partido en dos, partido por la mitad a lo largo del estómago con un ruido húmedo y pegajoso. Yuji miró al hombre que quedaba, que luchaba por arrastrarse para escapar. Yuji se acercó lentamente. Sus pasos eran el único sonido en el oscuro camino, además de los gemidos del asesino.
Los asesinos volvieron a mirar a Yuji. Su rostro era un desastre y la mayoría de sus dientes estaban rotos o le faltaban. Todo el lado derecho de su cara estaba hinchado, morado y cubierto de sangre, y su nariz estaba torcida hacia la izquierda. Eso no fue manipulación de sangre. Tosió el asesino. ¿Qué fue eso? Yuji agarró el rostro del asesino y lo levantó hasta que se puso de rodillas. Sus garras se clavaron en la piel del hombre, provocando que éste gritara. Una energía maldita se acumuló en la palma de Yuji y luego la liberó. Adherirse. Pequeñas líneas punteadas, como las que se ven en los libros infantiles para cortar papel, aparecieron en el rostro del asesino por un instante fugaz, antes de que todas se unieran y su cabeza estallara en una lluvia de sangre. La expresión de Yuji se ensombreció mientras la sangre goteaba de su palma, pero antes de que pudiera siquiera pensar en lo que les había hecho a los asesinos Kamo, se dobló de dolor. Su visión se nubló, las náuseas casi lo abrumaron. Sentía la cabeza ligera, e incluso intentar sentir su energía maldita le dolía muchísimo. Alguien gritó el nombre de Yuji, y el sonido amortiguado de pasos se acercaba. Lo último que vio fueron un par de brillantes ojos azules antes de que la oscuridad lo envolviera. ¿Y cómo era Gojo-sensei de adolescente? Preguntó Yuji. Yeri-san hizo una pausa a mitad de su cigarrillo, luego lo bajó y miró pensativa a lo lejos. Ambas estaban relajándose en el balcón de una escuela, el último escondite para los supervivientes de Sukuna y los juegos de la eliminación. Este era el tercer edificio al que se habían visto obligadas a trasladarse en el último mes, y se les estaban acabando los lugares donde esconderse. Para ser sincera, no ha cambiado mucho, admitió Yeri-san, contemplando el recinto escolar. Sigue siendo tan inmaduro y molesto como siempre, y nunca se tomaba nada en serio a menos que sus alumnos estuvieran en peligro. Era mucho más insensible, creo. En aquel entonces, Gojo estaba tan seguro de su poder, incluso más que ahora, a pesar de haberse vuelto mucho más fuerte. No sentía mucha empatía por nadie que no fuera su amigo, pero incluso entonces, solo le importaba su gurú. Seguro que Gojo-sensei también se preocupaba por ti, dijo Yuji, con un tono de sorpresa. Claro que sí. Pero creo que al principio solo me prestó atención porque yo podía hacer algo que él no, y esa era mi capacidad de generar energía maldita inversa, dijo Yeri-san. Tiró el cigarrillo, mirándolo con asco. No debería haber empezado a fumar, murmuró. Es malo para ti, coincidió Yuji. De todos modos, si a Gojo-sensei no le importaba a nadie más que tú y Geto, ¿qué cambió? Murió, respondió Yeri-san. ¿Qué? Exclamó Yuji. Sí. En nuestro segundo año, Tengen-sama les encomendó a él y a su gurú la tarea de proteger y escoltar la nave de plasma estelar hasta el cuartel general de Jujutsu, comenzó Yeri-san. Por lo que me contó Gojo, Riku Amanai era probablemente la persona más débil y patética que jamás había conocido. Pasó 3 días actuando como su guardaespaldas, pero en algún momento, de alguna manera, llegó a sentir afecto por ella. Por primera vez, Gojo Satoru se preocupó por algo que consideraba débil. Pero ella murió, ¿verdad? Tengen-sama dijo que la mataron antes de que pudieran fusionarse, dijo Yuji. Yeri-san asintió. Sí. Toji Fushiguro, el mejor asesino del mundo, ideó un plan para debilitar el Infinity de Gojo. En aquel entonces no poseía la técnica de maldición inversa, así que no podía usarla constantemente, por lo que el costo de usarla durante demasiado tiempo era muy alto. Básicamente, Toji esperó hasta que todos se sintieron a salvo antes de actuar. Toji era como Maki. Tenía una restricción celestial que eliminaba toda su energía maldita, otorgándole así fuerza, velocidad y sentidos sobrehumanos. Además de ser un asesino entrenado, Gojo no tenía ninguna posibilidad en el estado en que se encontraba en ese momento. Toji casi lo mata, pero eso fue el catalizador que necesitaba para despertar por completo su poder, pero llegó demasiado tarde. Toji mató a Riko e hirió gravemente a Geto. Sin embargo, Gojo lo persiguió cuando se recuperó y lo mató en venganza y Yeri-san suspiró y se frotó los ojos inyectados en sangre. Creo que fue entonces cuando todo empezó a irse al traste, para ser sincera, concluyó. Yuji frunció el ceño y desvió la mirada. ¿Fue ese el mismo incidente que provocó que Geto se volviera malo? Preguntó. Sí, dijo Yeri-san secamente. Después de eso, tuvo problemas para dormir, y su deseo de proteger a los débiles se transformó en un deseo de matarlos a todos. Pero Gojo era todo lo contrario. Creo que la muerte de Riko le hizo comprender la importancia de la vida. Entre eso y la traición de Geto, es por eso que siempre se esforzaba al máximo y por eso quería que todos sus alumnos alcanzaran su máximo potencial. Vaya, dijo Yuji pensativo.
Sentía que no había estado a la altura de las expectativas de su profesor. Yeri-san debió percibir la agitación interior de Yuji, pues se acercó y le dio una palmadita en el hombro. Yuji levantó la vista, sorprendido por la inusual muestra de afecto físico de la doctora. No te preocupes, dijo Yeri-san. Conocí a Gojo mejor que nadie, y te puedo asegurar que está orgulloso de ti. ¿Aunque estemos perdiendo? Preguntó Yuji con escepticismo. Por supuesto. Él sabe que tú, y todos los demás, estamos haciendo nuestro mejor esfuerzo. Eso es todo lo que siempre pidió, dijo Yeri-san. Yuji no respondió, sino que volvió a contemplar la escuela. El sol se ponía por el oeste, tiñendo el cielo de brillantes tonos anaranjados. Yuji pensó que, a pesar de todo lo horrible que sucedía a su alrededor, al menos aún quedaba algo de belleza. Si pudieras retroceder en el tiempo, a cuando todavía estabas en el instituto, ¿cambiarías algo? Preguntó. Sin dudarlo, respondió Yeri-san. La sensibilidad comenzó a regresar. Empezó en las puntas de los dedos de las manos y los pies de Yuji, luego se extendió lentamente por sus manos y pies, después por sus brazos y piernas, hasta llegar justo a donde estaba su corazón. Los ojos de Yuji se abrieron lentamente, entrecerrándose al contacto con la luz antes de ajustarse. Se encontraba en la enfermería de Jujutsu, tumbado en una cama de sábanas blancas con la cortina corrida a su alrededor. Curiosamente, Yuji se percató de que estaba conectado a unas máquinas y las observó con curiosidad por un instante antes de darse cuenta de que no estaba solo. A los pies de su cama estaba Shoko, recostada con los brazos bajo la cabeza, profundamente dormida. Yuji sonrió al ver un poco de baba que le salía de la boca entreabierta, acompañada de suaves ronquidos. No eres mejor que nosotros, pensó Yuji con regocijo. Pero entonces Shoko se movió. Se despertó, miró a Yuji y sonrió. Ah, ¿ya estás despierto? Preguntó antes de bostezar. Una vez que terminó, se incorporó y acercó su silla para sentarse más cerca de Yuji. Él notó que tenía ojeras, lo que le recordó a la mujer en la que se convertiría en el futuro. ¿Cómo te sientes? Preguntó Shoko. Bueno, creo que está bien. ¿Qué pasó? Dijo Yuji. Satoru y Geto te encontraron después de que derrotaras a esos dos asesinos, pero estabas bastante maltrecho, dijo Shoko. ¿Te atacaron? El clan Kamo intentó asesinarme tendiéndome una trampa, dijo Yuji, recordando de repente todo. No causaron muchos problemas, pero sus técnicas eran molestas. ¿Así fue como lograron sorprenderte? Sí. Uno de ellos podía imitar energía maldita y amplificarla para parecer más fuerte de lo que realmente era. La usó para atraerme a una calle tranquila porque pensé que era un espíritu maldito. El otro podía usar parcialmente la manipulación de sangre para impedir que las heridas de otras personas sanaran, incluso con energía maldita inversa. Sí, eso coincide, dijo Shoko en voz baja. Aunque su rostro lucía tan impasible como siempre, Yuji se dio cuenta de que algo la inquietaba. Sin embargo, antes de que pudiera preguntar, la cortina se abrió de golpe y entraron Satoru y Suguru. Ambos se sorprendieron al ver a Yuji despierto, pero su sorpresa se transformó en alegría al correr hacia él. Yuji. ¿Cuándo te despertaste? Preguntó Suguru rápidamente, colocándose al otro lado de la cama. No hace mucho. Shoko me dijo que ustedes dos me encontraron, dijo Yuji. Sí. Estabas muy mal, Satoru tuvo que volar hasta Niigata para rescatar a Shoko porque no te recuperabas. Perdiste mucha sangre, dijo Suguru. Frunció el ceño y se mordió el labio, con expresión preocupada. ¿Seguro que estás bien? Está bien. Ya te dije que en cuanto eliminara el bloqueo del asesino de su sistema, su técnica de maldición inversa se activaría, dijo Shoko. Yuji sonrió. ¿Cuánto tiempo estuve inconsciente? Preguntó. Poco más de 2 días, dijo Suguru. Por un momento pareció que íbamos a perderte, pero Shoko logró solucionar el problema. Gracias, dijo Yuji con sinceridad. Extendió la mano y tomó la de Shoko, apretándola suavemente. Los ojos de Shoko se abrieron de sorpresa por un instante, pero le dedicó una sonrisa cansada. Bueno, ahora que estás mejor, voy a ducharme, dijo. No te levantes de la cama. Puede que yo haya curado lo peor, pero tu técnica de maldición inversa estuvo trabajando horas extras para reponer toda la sangre que perdiste, así que tus reservas están muy bajas. Shoko se levantó y dejó a los 3 chicos solos, y tan pronto como se fue, Suguru suspiró. Sé que está actuando como si estuviera bien, pero en realidad estaba muy preocupada por ti, dijo. ¿Yo? ¿Por qué? Dijo Yuji. Porque eras el caso más difícil de curar hasta ahora.
dijo que había sangre extraña atacando tus heridas intencionadamente para mantenerlas abiertas, por lo que perdiste muchísima sangre. Incluso tuvimos que conectarte una bolsa de sangre mientras Shoko usaba su energía maldita para, básicamente, quemar lo que intentaba matarte. Puede que te haya dicho que descansaras, pero creo que ella está tan agotada como tú, dijo Yuji en voz baja. Eso explicaba las ojeras que tenía. De repente, Satoru se acercó y miró fijamente a Yuji. ¿En qué demonios estabas pensando?, preguntó con vehemencia. ¿Eh?, dijo Yuji. Tú. Irte solo a luchar contra dos asesinos así, dijo Satoru. No sabía que eran asesinos. Creía que estaba cazando un espíritu maldito. Dijo Yuji a la defensiva. ¿Qué demonios le pasaba a Satoru? Vamos, tío, dijo Suguru a Satoru con tono molesto. Luego se giró hacia Yuji. Nosotros también percibimos esa energía repentina y corrimos a buscarla. Te encontramos justo cuando te desplomabas tras matar a los asesinos. ¿Quiénes eran? El clan Kamo, dijo Satoru antes de que Yuji pudiera responder. Cuando los otros dos chicos lo miraron, se encogió de hombros. ¿Qué? También me han enviado asesinos en el pasado, igual que los Zenin. Intentarán matar a cualquiera que consideren una amenaza. Querían matarme porque rechacé la oferta de Hidetoshi de unirme a ellos, dijo Yuji. Luego, con desdén, añadió. Aunque me tendieron una emboscada, hablaron demasiado y me contaron todo su plan como si fueran villanos de dibujos animados. ¿Tomarán medidas los altos mandos?, se preguntó Suguru. Nah. El clan Kamo lo negará o se inventará alguna historia absurda sobre dos asesinos que se rebelaron o algo así, dijo Satoru con fastidio. Todo este incidente se atribuirá a unos usuarios de maldiciones resentidos que intentaron matar a un estudiante de la preparatoria Jujutsu antes de que se volvieran demasiado poderosos. Me da igual, dijo Yuji. Se recostó hasta que su cabeza descansó contra el cabecero de la cama y miró al techo. Dudo que los Kamo intenten algo más, al menos por ahora. Y para cuando decidan enviar a otro asesino, ya seré mucho más fuerte. No debiste haberlos atacado de esa manera, dijo Satoru. Ya te lo dije, comenzó Yuji con vehemencia. Sí, lo sabemos. Pero Satoru y yo también estábamos por allí. Podrías habernos llamado y habríamos ido a ayudarte, interrumpió Suguru. En serio, tienes la mala costumbre de meterte en peleas sin pensar en ti mismo. Sabemos que eres fuerte y que aguantas bien los golpes, pero todo el mundo necesita ayuda de vez en cuando. Sorprendentemente, Satoru no se burló ni mostró desacuerdo. Aunque llevaba gafas de sol, Yuji pudo ver que parecía estar de acuerdo con Suguru. Vaya, nunca le había visto esa expresión, pensó Yuji. Yo haré todo lo posible por no preocuparte la próxima vez, dijo lentamente, inseguro de sí mismo. Suguru sonrió cálidamente. Bien. Somos tus amigos, Yuji, y aunque eres fuerte, siempre estaremos aquí para ti, dijo. Satoru gruñó, lo cual probablemente era lo mejor que Yuji iba a obtener de él por ahora. Quizás algún día, Satoru se abriría a la idea de trabajar juntos antes de lo que lo había hecho en el futuro. Yuji sonrió a sus dos amigos. El futuro parecía estar cambiando para mejor, aunque solo fueran pequeños cambios aparentemente insignificantes. Para Yuji, cualquier cosa era mejor que nada. Capítulo 8. Inventario oculto arco y barrera toca. Haz clic. Toca. Haz clic. Al parecer, esta solía ser la casa del presidente de una empresa que gestionaba una cadena local de restaurantes de barbacoa. Toca. Haz clic. Toca. Haz clic. Sin embargo, en julio del año pasado, el brote de la enfermedad de las vacas locas asestó un golpe fatal a sus restaurantes, por lo que se suicidó junto con su familia tras verse sepultados bajo enormes deudas. Toca. Haz clic. Toca. Haz clic. Y a partir de entonces, los rumores locales afirmaban que la casa del presidente estaba embrujada, por lo que jóvenes de la zona, estudiantes universitarios de fuera de la prefectura, personas que cambiaban de trabajo con frecuencia y otros la visitaban como una prueba de valentía y posteriormente desaparecían. Esos rumores dieron lugar a más rumores, y el daño no hizo más que extenderse. Utaime pausó el video informativo y miró hacia atrás, hacia Mei Mei, que estaba absorta en su teléfono. Junto a Utaime, el gerente continuó conduciendo. Los rumores tienden a propagarse con bastante rapidez en los lugares embrujados, dijo Mei Mei con indiferencia. Hoy en día, gracias a Internet, se extienden a una velocidad increíble. Esto solo significa más trabajo para nosotros, los hechiceros de Jujutsu. Utaime no estaba en desacuerdo.
Parecía que últimamente no había un verdadero descanso entre misiones, porque, como dijo Mei, Internet permitía que la información y los rumores se propagaran mucho más rápido y a un área mucho mayor que nunca. Además, 3 niños de primaria desaparecieron cuando regresaban a casa de la escuela, continuó. También existe una alta probabilidad de que las familias, la policía, los colegas y los amigos que siguen el rastro de los desaparecidos lleguen a la mansión y se conviertan en víctimas. Tenemos que erradicar la raíz del problema cuanto antes. Mei cerró el teléfono y miró por la ventana. El cuartel general nos envió a investigar porque llegaron a la misma conclusión, dijo con tono aburrido. El coche pasó junto a un viejo cartel oxidado que decía: advertencia. Prohibido el acceso a estas instalaciones. Hay personas desaparecidas. Incluso me están pagando mis honorarios, que no son baratos, concluyó Mei. Utaime frunció el ceño. ¿Les has vuelto a cobrar de más? Preguntó. Lo haces sonar fatal. Llámalo negociación, dijo Mei, con una leve sonrisa. El coche redujo la velocidad hasta detenerse, y el gerente les informó a Utaime y Mei que habían llegado. La caminata hasta la mansión fue larga, y la parte inferior del cosode de Utaime se manchó de barro debido a la lluvia, lo que la dejó frustrada. Les costó un poco entrar en la mansión, ya que estaba bloqueada por decenas de bolsas de plástico llenas de basura. Mei le entregó a Utaime una linterna que recogió del suelo, indicándole que la siguiera. Esta era la oportunidad de Utaime para demostrar su valía. Llevaba más de un año intentando ascender a hechicera de primer grado tras graduarse en la preparatoria de Jujutsu, pero nunca había podido completar su misión sola. La mayoría de las veces, Gojo aparecía solo para molestarla, haciéndola perder la concentración y terminar necesitando ayuda. Su técnica maldita era, sin duda, de apoyo, pero Utaime estaba segura de que con el tiempo, el entrenamiento y la paciencia adecuados, podría convertirse en alguien importante en el mundo del Jujutsu. Ya nadie vería a la pobre y débil Iori Utaime, sino a quien realmente era. Esa oportunidad de demostrar su valía comenzó cuando ella subió al segundo piso para buscar la maldición, mientras que Mei se quedó en el primer piso. Utaime estaba decidida a dar lo mejor de sí. Revisaba minuciosamente cada habitación, incluso con el corazón acelerado y la piel empapada en sudor. No había cadáveres ni personas desaparecidas, pero, curiosamente, había indicios de que alguien había estado allí. Ropa y zapatos tirados, mochilas abandonadas y envases de comida vacíos. En una habitación, incluso había una soga colgando del techo. Pero unas ratas asustaron a Utaime y la hicieron salir corriendo de la última habitación, obligándola a retroceder y cerrar la puerta de golpe. Jadeando y temblando, Utaime se apoyó contra la puerta, cuando sintió que alguien la agarraba del hombro por detrás. Soltó un grito y se giró bruscamente, solo para ver a Mei sonriéndole. ¡Ay, Dios mío, esto se está convirtiendo en un desastre! Pensó Utaime para sí misma mientras intentaba calmarse. Podría ser la próxima reina del grito, dijo Mei. Caramba. Por favor, no me asustes así. Reprendió Utaime con la mayor cortesía posible. Pero por dentro estaba enfadada y frustrada, sobre todo consigo misma por haber permitido que Mei la sorprendiera de esa manera. Mei se agachó y luego ladeó la cabeza hacia Utaime. «Te asustaste tú solito», señaló. Utaime resopló. «Uf, está bien. ¿Ya terminaste de explorar la primera planta?», preguntó ella en su lugar. Mei se puso de pie y se giró hacia Utaime. Este es el primer piso. ¿Eh?, dijo Utaime. No, definitivamente era el segundo piso. Estaba caminando por el pasillo del primer piso, dijo Mei. ¿Qué? Sé que entré en una habitación al final del pasillo, dijo Utaime mientras se daba la vuelta. Pero ya no veía el final del pasillo. Se extendía interminablemente, sin un final a la vista. Antes no había sido así. Mei apuntó con la punta de su paraguas hacia algunos trastos en el suelo, nombrando algunos de los más llamativos. Ya he visto esto 3 veces, explicó, ¿y ven estas marcas? Las hice yo al pasar por aquí. Utaime observó las líneas curvas, que solo ahora podía apreciar gracias a su visión maldita. Parece que ya estamos en las entrañas de la bestia, dijo Mei. Las 2 chicas decidieron intentar encontrar la salida, así que dieron media vuelta y regresaron por donde habían venido. Sin embargo, el pasillo parecía interminable. Mei comentó que habían caminado unos 4 kilómetros en media hora. No es un dominio innato, ¿verdad?, preguntó Utaime. No lo es, confirmó Mei. Son manifestaciones del paisaje mental del espíritu. Lo que significa, esto es una barrera, concluyó Utaime. Correcto, dijo Mei.
Una barrera. Eso significa que la maldición a la que nos enfrentamos es al menos de grado 1 muy fuerte, o incluso de grado especial, pensó Utaime. Pero yo ya lo sabía. Lo más probable es que las víctimas quedarán atrapadas dentro y fueran asesinadas por el espíritu maldito, continuó Mei Mei. Aunque, considerando el uso de esta técnica, el espíritu maldito en sí debería ser débil. Así que si tan solo pudiéramos escapar de esta barrera, si el espíritu no es de una categoría especial, entonces eso significa que no tendré ninguna posibilidad de ascenso, pensó Utaime con tristeza. Ahora, es hora de un cuestionario. ¿Cómo resolverías esto, Utaime? Preguntó Mei Mei. Utaime se detuvo y se volvió hacia su amiga barra mentora. Pasó junto a Mei Mei, agachándose para mirar la bolsa de papas fritas que ya habían visto cientos de veces. Al principio, comenzó Utaime pensativa. Tomó unas cajas de dulces vacías y las colocó en círculo, mientras una idea le venía a la mente. Pensé, me sorprende que pudieras tocarlos, comentó Mei Mei. Tenía forma de rosquilla, continuó Utaime, como si no la hubieran interrumpido. Su dedo se cernía sobre las casillas, siguiendo el patrón circular. Pero pasamos por 4 de las marcas que hiciste, ¿verdad? Cuando calculé a cuántos pasos estaban separadas, obtuve 122, 203, 157 y 270 pasos. Utaime hizo una pausa mientras reflexionaba sobre su teoría. Entonces, el ritmo entre las marcas era aleatorio. El intervalo entre repeticiones no está estandarizado, lo que significa que, muy probablemente, reorganizó las cajas, colocándolas una al lado de la otra y conectándolas. Esta barrera está uniendo las cosas, concluyó. Así que si corremos por el pasillo a toda velocidad, en algún momento se romperá. Trabajo, Utaime. Cerca, 90 puntos, dijo Mei Mei. Maldita sea. ¿Cuáles son los 10 restantes? Cuando corremos en direcciones opuestas al mismo tiempo, respondió Mei Mei, señalando por encima del hombro. Utaime se incorporó de golpe. Ya lo entiendo. Exclamó. Así que mi teoría sobre la reparación era correcta, y si avanzamos rápidamente en direcciones diferentes, al espíritu le resultará más difícil mantener la barrera intacta. Y una vez que encontremos esa abertura, tal vez podamos escapar. 100 puntos, dijo Mei Mei con aprobación. Utaime celebró mentalmente con un puño en alto. Así es. Ser un buen hechicero no se trata solo de ser fuerte, también se trata de ser inteligente. El plan estaba trazado. Tras asegurarse de que Mei Mei la recomendaría para un ascenso, Utaime echó a correr por el pasillo. Al principio no pasó nada, pero luego las paredes y el suelo empezaron a deformarse a su alrededor. Eso es. Está funcionando. Exclamó feliz. Pero entonces el pasillo empezó a derrumbarse por completo. La madera se astiló, la pintura se descascarilló y se rompió, y Utaime tuvo que acelerar para no quedar atrapada entre los escombros. El pasillo terminó, pero no como ella quería. En cambio, Utaime se encontró cayendo al vacío, y gritó antes de que su grito se interrumpiera al estrellarse contra el suelo, con fuerza. Sintió que le faltaba el aire en los pulmones y, por un instante, no pudo respirar antes de tragar de repente una enorme bocanada de aire. Los escombros cayeron sobre ella y apenas tuvo tiempo de alzar la vista para ver cómo toda la mansión era absorbida y aplastada antes de desaparecer por completo. Utaime salió arrastrándose de debajo de la madera y el cemento rotos, resoplando y lamentándose de que su blusa blanca quedara ahora arruinada para siempre por la suciedad. Estoy aquí para salvarte, Utaime. Dijo la única voz que ella no quería oír. Utaime levantó la vista y frunció el ceño profundamente. Gojo Satoru la miraba desde arriba, con sus gafas de sol relucientes y su cuerpo y ropa impecables. En comparación, Utaime parecía un vagabundo. Gojo se inclinó hacia adelante, sonriendo ampliamente. ¿Estás llorando? Preguntó burlonamente. No estoy llorando. Gritó Utaime enfadada, y se más educada también. Maldito Gojo. No respeta para nada a sus superiores, el muy cretino. Aunque te hayas vuelto un poco más amable, sigues siendo un imbécil. Si estuviera llorando, ¿me consolarías? ¿Te lo agradecería mucho?, preguntó Mei Mei coquetamente mientras aparecía con una sonrisa pícara. No, no llorarías, Mei-san. Eres fuerte, respondió Gojo con indiferencia. El temperamento de Utaime volvió a estallar. Haciendo un esfuerzo por incorporarse, miró a Gojo con odio. Gojo. Escúchame. Gruñó. No te necesito aquí. Los escombros detrás de Utaime explotaron repentinamente hacia afuera mientras un espíritu maldito y gigantesco se alzaba, rugiendo furiosamente.
Ella se quedó paralizada, mirando fijamente a la monstruosidad que se abalanzaba sobre ella. ¡Oh, no! Estoy perdida. Dos cosas ocurrieron repentinamente. La primera fue una maldición titánica, con forma de larva, cuyas enormes mandíbulas emergieron de debajo del primer espíritu maldito como un tiburón saltando del agua, levantándolo. Al mismo tiempo, una gran hoja de sangre, con forma de media luna, salió disparada de la nada sobre las cabezas de Gojo y Mei Mei. La maldición de la larva mantuvo al primero en el aire, y la hoja de sangre le cortó la cabeza, partiéndola por la mitad en un amasijo irregular que lo dejó lisiado. No lo mates, Wuji. Quiero absorberlo después. Gritó otra voz. Su gurú Geto, el manipulador de espíritus malditos, llegó, con una expresión divertida ante toda la escena. Satoru, no está bien meterse con los débiles. ¿Qué clase de idiota se mete con los fuertes? Preguntó Gojo. ¿Eres tú quien aviva las llamas como si fuera algo natural, Geto-kun? Rió Mei Mei. Utaime estaba casi segura de que se le iba a reventar un vaso sanguíneo en la cabeza. Al menos Yuji-kun y Shoko-chan son amables, de lo contrario ya habría perdido la cabeza, pensó con malicia. Utaime-senpai. ¿Estás bien? Hablando del rey de Roma. Shoko había llegado, tan educada y alegre como siempre. Utaime esperaba que lo que tenía en la boca fuera un palito de piruleta y no un cigarrillo, pero en ese momento no le importaba. Estaba preocupada por ti. No habíamos sabido nada de ti en 2 días enteros. Shoko. Exclamó Utaime con alegría antes de correr a abrazar a la niña con tanta fuerza que casi le rompe los huesos. Cabe destacar que, aunque Shoko era conocida por no disfrutar de las muestras físicas de afecto, al menos permitió que Utaime la abrazara. Shoko. No dejes que te conviertas en uno de estos dos. ¿Y qué hay de mí, Utaime-senpai? Preguntó otra persona, con una voz un poco más grave que la de los demás. Utaime alzó la vista y sintió un escalofrío repentino. Detrás de Shoko, había estado Yuji Toriyama. Aunque sonreía radiante, Utaime siempre había desconfiado un poco de él. Las cicatrices en su rostro, su complexión más robusta y musculosa en comparación con Gojo y Geto, sus ojos rojos llameantes y su cabello rosa y negro erizado siempre lo hacían parecer naturalmente más intimidante para ella. También sabía que, bajo sus mangas, los tatuajes de Yuji brillaban con energía maldita, aunque para entonces ya se habían desvanecido con la desactivación de su técnica maldita. Y cada vez que su energía maldita se desataba en una pelea, parecía que Yuji estaba a punto de transformarse en un demonio. A pesar de su aspecto rudo y curtido, Yuji era uno de los 2 alumnos de segundo año de Jujutsu que le caían bien a Utaime. Era gracioso, pero no desagradable. A veces un poco despistado, pero siempre amable y sincero. Y, a pesar de las cicatrices en su rostro, seguía siendo muy atractivo. Al menos, siempre y cuando no hubiera espíritus malditos cerca. Hola, senpai. Saludó Yuji afectuosamente. Tú también, Yuji. No dejes que ese poder se te suba a la cabeza. Gimió Utaime mientras lo abrazaba. Yuji rió y le dio una palmadita en la cabeza. Pero justo en ese momento, Utaime recordó lo que Shoko había dicho. ¿Eh? 2 días? Dijo. Ah. ¿La barrera del espíritu maldito era de esas que alteran el tiempo? Preguntó Gojo. Frunció el ceño y miró a Utaime con una expresión de preocupación. Son raras, pero ocurren de vez en cuando. Simplemente me pareció extraño, ya que Mei-san estaba contigo. Parece que sí, coincidió Mei-san. Bueno, al menos Yuji no lo mató, dijo Geto mientras se acercaba con paso pausado. Algo con una barrera como esa sería muy útil. Llevo tiempo queriendo conseguir uno, pero este tipo, señaló a Yuji con el pulgar, exorciza espíritus más rápido de lo que yo puedo absorberlos. Yuji se encogió de hombros sin disculparse. Va, me gusta matarlos, eso es todo, dijo con indiferencia. Shoko le dio un codazo a Yuji en el costado. Sé educado, Yuji. Sabes que Utaime está aquí, le reprendió con suavidad. Lo siento, dijo Yuji con timidez. Utaime miró alternativamente a Shoko y Yuji, que estaban bastante cerca el uno del otro. Por lo que sabía, aunque los alumnos de segundo año formaban un grupo unido y eran tan amigos como se puede ser, sin duda había una pareja entre los 4. Gojo y Geto eran los 2 primeros, ya que se conocían desde hacía más tiempo y eran 2 de los 3 hechiceros más poderosos de la sociedad Jujutsu. La otra pareja la formaban Shoko y Yuji, uno de los cuales era el tercero más poderoso, aunque no el menos poderoso, ni mucho menos, y el otro el único hechicero vivo capaz de realizar la técnica de maldición inversa. Fue la segunda pareja la que más confundió a Utaime. Gojo y Geto eran novios.
Eran similares en fuerza, habilidad, inteligencia y personalidad, así que naturalmente se sentían atraídos el uno por el otro. Pero dado que Yuji también era un poco payaso y tan fuerte como los otros dos, Utaime había asumido que pasaría más tiempo con ellos. Sin embargo, desde Halloween del año pasado, cuando Yuji casi muere a manos de dos asesinos, había estado pasando más tiempo con Shoko. Utaime no creía que existiera nada más que una amistad platónica entre ellos, a pesar de ser polos opuestos. ¿Y qué hay del velo, vosotras cuatro? Preguntó Mei Mei. Los 4 alumnos de segundo año miraron a Mei Mei con la mirada perdida y la boca abierta. Dijo Geto. Oh, no puede ser. Murmuró Utaime, llevándose la mano a la frente. Se produjo un silencio incómodo, antes de que Yuji señalara repentinamente a Gojo con el dedo. Fue culpa suya. Iba a levantar el velo, pero estaba demasiado ansioso por lanzarse a rescatar a Utaime. Gritó. No, no lo era. Replicó Gojo. Y ni siquiera sabes cómo ponerte un velo. Sí que lo hice. Lo hice en nuestra última misión. Gritó Yuji. Era un velo débil. Aún así, era un velo, y cumplió su función. Chicos, dijo Shoko con exasperación, poniendo los ojos en blanco. Ya no importa, el cuartel general se va a inventar alguna historia para encubrir la destrucción de la mansión de todas formas. Gojo miró a Yuji triunfante, pero Yuji solo suspiró y negó con la cabeza. Bueno, tenemos un par de coches esperándonos para llevarnos de vuelta al cuartel general, dijo Geto con torpeza. Así que, ¿nos ponemos en marcha? Utaime carraspeó. Bien, vámonos, dijo. Los 6 hechiceros regresaron caminando por el largo sendero hasta la carretera, donde estaban estacionados 2 coches negros. Vale, ¿quién va en qué coche? Preguntó Shoko. Satoru, Yuji y yo podemos ir en el primer coche, y vosotras, chicas, en el segundo, sugirió Geto. No, quiero ir con Utaime-san, dijo Gojo. Utaime, senpai, dijo Utaime furioso. Gojo simplemente se rió en respuesta. No me importa ir con Yuji y Suguru, siempre y cuando me den el asiento delantero, dijo Shoko. Tú ibas en el asiento delantero a la vuelta. Se quejó Yuji. Y también me lo tomaré de camino a casa, dijo Shoko. Yuji frunció el ceño y murmuró entre dientes, pero luego suspiró. Está bien. Pero en la próxima misión en la que estemos juntos, yo me quedo en el asiento delantero, dijo. Claro que sí, dijo Shoko, pero su tono daba a entender que eso no iba a suceder. Buen uso de tu técnica, por cierto. ¿Finalmente lograste combinarlas ambas? Continuó Shoko. Yuji suspiró. En su mayor parte, sí. Pero aún hay algunas cosas que necesito perfeccionar, como la precisión con la que quiero que sean los cortes en combinación con mi manipulación de sangre, dijo. Los 2 adolescentes más jóvenes recordaron de repente que Utaime estaba con ellos y dejaron de hablar al instante. Pensándolo bien, tal vez había algo más entre esos dos, se preguntó Utaime. Yuji, Shoko y Geto fueron al primer coche, y cuando Utaime se dispuso a seguir a Mei Mei, Gojo la agarró repentinamente del brazo. ¿Qué pasa, Gojo? Siseó ella. ¿Seguro que estás bien? Preguntó Gojo. La pregunta dejó a Utaime tan atónita que se quedó paralizada. Fue todo lo que pudo balbucear. Gojo la miró por encima de sus gafas de sol, sus ojos azules brillando al verla. Te pregunté si estabas bien. Los dominios que distorsionan el tiempo son complicados. ¿No tienes hambre? ¿Cansada? ¿Algo así? Utaime sintió la boca seca de repente, pero logró sacudir la cabeza. Estoy bien, de verdad, respondió lentamente. Gojo la soltó del brazo y asintió, aparentemente satisfecha con su respuesta. Vaya, parece que Gojo sí tiene un lado tierno, pensó Utaime. Eso está bien. No quería molestarte cuando no estás del todo presente. Le quita toda la gracia, bromeó Gojo. Y ha vuelto otra vez. Furiosa, Utaime recogió una piedra del suelo y se la arrojó a la nuca de Gojo mientras este se alejaba. Sin embargo, el proyectil se detuvo en el aire gracias a su maldito Infinity. ¿De verdad es tan necesario un velo? Satoru atrapó el balón de baloncesto después de hacerlo rebotar en el aire. Aunque estaba de espaldas, Yuji pudo distinguir la expresión de Satoru. Aburrimiento y rebeldía contra las reglas. Sospechaba que Satoru seguía resentido porque Yaga-sensei lo había castigado por no esperar a que se levantara el velo. Junto a Yuji, Shoko jugaba con las gafas de sol de Satoru, mirando a su alrededor y exclamando de asombro mientras intentaba ver a través de la oscuridad total. Satoru los miró por encima del hombro y dijo, da igual que los humanos normales lo vean o no, ¿verdad?
De todas formas, no pueden ver espíritus malditos ni técnicas. Intentó encestar, pero su gurú saltó y atrapó el balón. Por supuesto que no es bueno que lo vean. El mejor disuasivo contra un brote de un espíritu maligno es la calma mental de la población, dijo. Y protege a las personas que pueden verlos pero no saben cómo defenderse, añadió Yuji. Has estado prestando demasiada atención a las clases de Yaga Sensei, gruñó Satoru. Yuji rió y se recostó en el suelo de la cancha, con las manos detrás de la cabeza. Mientras tanto, Shoko se acercó y le volvió a poner las gafas de sol a Satoru antes de dirigirse a sentarse en los banquillos. Esa es precisamente la razón por la que tenemos que ocultar las amenazas que ni siquiera pueden ver, tanto como sea posible, continuó su gurú. Empezó a acercarse a los demás, driblando el balón con pereza. Y eso no es todo, de repente, Satoru se lanzó y le robó el balón a su gurú, luego saltó y lo volvió a encestar. Sí, sí. Ya lo entiendo. Dijo con exasperación. Mientras el balón rebotaba al suelo, añadió con cansancio. Cuidar de los débiles es agotador, la verdad. La supervivencia del más débil. Así debería ser una sociedad, dijo su gurú. Luego hizo una pausa y miró a Yuji. A menos que pienses como él, entonces quizás esté aún menos dispuesto a estar de acuerdo contigo. ¿La supervivencia del más débil haciéndolo fuerte? Preguntó Satoru. Se burló. Sí, como si eso fuera a funcionar alguna vez. Yuji se incorporó y miró al chico de pelo blanco. ¿Y por qué no? Preguntó. Ay, no otra vez, gruñó Shoko. Porque nunca funcionará, dijo Satoru. La mayoría de la gente no es capaz de volverse más fuerte. Siempre serán débiles. Yo he visto las cosas de otra manera, afirmó Yuji. Se puso de pie y miró a Satoru con expresión inexpresiva. Atribuir razones y responsabilidades a la fuerza es lo que hacen los débiles, continuó Satoru como si no hubiera escuchado a Yuji. Dejen de sentirse mejor diciendo tonterías. De repente, Yuji se plantó frente a Satoru, moviéndose tan rápido que el otro chico no tuvo tiempo de activar su Infinity antes de que lo agarrara del cuello. La ira de Yuji se desató, y sus ojos rojos brillaron con un resplandor similar al azul de los de Satoru. No hables de cosas que no entiendes, gruñó Yuji. ¿Sí? ¿Qué es lo que no entiendo? Preguntó Satoru desafiante. Su Infinity se activó, obligando a Yuji a soltarlo, pero las garras del chico de pelo rosa se extendieron, y la sangre endurecida desgarró sus mangas. Shoko se apresuró a escapar, mientras que su gurú invocó parcialmente a un espíritu maldito a través de un portal negro que parecía resquebrajarse en el aire.